Hola, mi nombre es Karely Sidrán, estudiante de Derecho Semipresencial. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la confesión. Podemos decir que la confesión es una declaración personal que hace reo o litigante frente a un juez en un proceso judicial. Elementos de la confesión. Está el elemento subjetivo, que hace referencia a la persona que realiza la confesión y a la capacidad que tiene ésta para hacerla. Este elemento es importante porque ayuda a determinar la credibilidad de la confesión. Cuando hablamos del elemento intencional, se trata de la forma en que se realiza la confesión. Es decir, la intención es crucial para poder determinar la validez de la confesión. Cuando hablamos del elemento material, este hace mención al delito que se está confesando. Igualmente, este elemento es de suma importancia porque nos ayuda a determinar el alcance y naturaleza de el mismo. Clases de confesiones. Tenemos la confesión judicial, que es aquella que se realiza ante un juez en el ejercicio de sus funciones. Este podría ser en un proceso civil o penal. Cuando hablamos de la confesión extrajudicial, podemos decir que esta es la que se hace fuera del proceso judicial, es decir, que se hace ante un órgano auxiliar de justicia, como por ejemplo cuando hacen una entrevista, un interrogatorio, por ejemplo ante el CICPC. La confesión tácita es aquella que hace referencia a la admisión de los hechos propios del confesante, es decir, que la persona que cometió ese hecho confiesa que lo hizo. Cuando hace esta confesión, la persona puede ser que lo perjudica o beneficia a su contraparte. Está la confesión voluntaria, que es aquella que realiza la persona al haber cometido el hecho y va y se entrega, bien sea ante un órgano auxiliar de justicia. Ahora les voy a hablar sobre los requisitos de validez de la confesión. Para que una confesión sea válida, es necesario que la misma se haga a través de manera libre, sin coacción, sin amenaza, que la persona tenga capacidad para realizar esa confesión, no debe ser contraria a derecho, debe ser debidamente probada, no debe ser falsa. Y como anteriormente lo dije, no debe ser obtenida mediante coacción o amenaza de alguna forma. Eficiencia de la confesión. Cuando hablamos de la eficiencia de la confesión, es decir, que es una prueba que puede ser utilizada en un proceso judicial para justificar un hecho, y esta puede ser desvirtuada con otras pruebas. Base legal de las confesiones. Esta tiene su base legal en el Código Civil, en los artículos 1400, que tiene que ver sobre la confesión cuando es judicial o extrajudicial. En el artículo 1401, que dice que la confesión hecha por la parte o apoderado produce plena prueba. Está igualmente, tiene su base legal en el artículo 1402, que habla sobre la confesión extrajudicial, produce el mismo efecto que la confesión judicial. El artículo 503 nos habla sobre la confesión extrajudicial no puede probarse con testigos, mientras que el artículo 1404 del Código Civil
dice que la confesión judicial y extrajudicial no puede dividirse en perjuicio del que confiesa. Y por último, tenemos el artículo 1405 y dice: para que la confesión produzca efecto debe hacerse por una persona capaz. Es decir, que la persona sea capaz, tenga capacidad plena para poder acudir ante un organismo judicial para poder hacer esa confesión. Cuando hablamos de las posiciones juradas, podemos decir que las posiciones juradas son un medio de prueba utilizado en el proceso civil que consiste en un interrogatorio que una de las partes hace a otra bajo juramento. Y las posiciones juradas se encuentran reguladas en el Código de Procedimiento Civil en el artículo 403. Obligatoriedad y o reciprocidad de las posiciones juradas. Estas igualmente están establecidas en el artículo 406 de nuestro Código de Procedimiento Civil, y estas posiciones juradas son de carácter obligatorio. Se deben respetar los principios constitucionales de voluntariedad y, por supuesto, prevalece el principio de la reciprocidad entre las partes. Es decir, si la persona propuso las posiciones juradas, esta misma deberá, la persona deberá acudir a absorber las mismas. Cuando hablamos de la citación para absorber, podemos decir que la citación se deberá hacer de manera personal sin perjuicio de lo establecido en el artículo 404 del Código de Procedimiento Civil. Las posiciones juradas no suspenden en ningún momento el proceso que está siguiendo la demanda. Términos para promover y momento para absorber las posiciones juradas. Las posiciones juradas se pueden promover desde el primer día de la contestación de la demanda, después de esta, hasta el momento de comenzar los informes de las partes para la sentencia. Esto no lo dice el artículo 405 del Código de Procedimiento Civil. Las posiciones juradas deben ser directas y categóricas, confesando o negando. Es decir, la pregunta que le haga la persona a la contraparte, a la otra, esta debe responder sí o no. Se deben realizar dentro de los primeros 15 días del término probatorio. Absolución de las posiciones juradas. Es decir, estas deben absorberse después de haber sido promovida la prueba. Debe existir una prueba promovida que no se puede absorber en las posiciones juradas. Si en este caso, para la absolución de las posiciones juradas, cuando es una persona jurídica, lo podrá hacer el representante o el que éste designe, pero que siempre y cuando la persona que éste designe tenga conocimiento de los hechos de la causa que se está ventilando ante un tribunal. Igualmente pueden ser llamados para absorber posiciones juradas el apoderado, los representantes de las personas incapaces, tal como lo establece el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil. Excepción de la obligatoriedad de comparecer. Cuando habla de la excepción de la obligatoriedad de comparecer para absorber posiciones juradas, esto nos quiere decir que estas personas están exentas de acudir al tribunal a absorber las mismas. Es decir,
En el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil nos habla que existen autoridades exentas de absorber las mismas. Es decir, aquellas que están eximidas por el código, quiere decir como el presidente, entre otros. Ahora les voy a hablar sobre la prueba testimonial. La definición de la prueba testimonial es un medio de prueba en el cual personas ajenas al proceso declaran ante un juez sobre los hechos relevantes del caso. Importancia de la prueba testimonial. Esta prueba es importante ya que es un medio de prueba fundamental que permite aportar información clave para la resolución del proceso. Valor probatorio de la prueba de los testigos. Tienen un gran valor probatorio por cuanto que el juez deberá valorar la prueba de acuerdo a la regla de la sana crítica, siempre considerando la coherencia del o los testimonios que las personas están dando al ser llamadas a declarar. Inhabilitación y excepción de la prueba testimonial. En un proceso civil existen causales de inhabilitación para prestar testimonio. Entre ellos tenemos a los menores que sean menores de edad, que sean interdictos por demencia y los que están señalados en el artículo 477 del Código de Procedimiento Civil. Aquellos que se encuentren en estado de embriaguez o que sufran alguna alteración mental o psicológica. Cuando hablamos de la excepción de la prueba testimonial, podemos decir que existen varias excepciones de la prueba testimonial. Entre ellas tenemos cuando existe un principio de prueba escrita, cuando existan presunciones de ciertos hechos que ya están probados, cuando haya sido imposible obtener una prueba escrita. Todo esto está contemplado en nuestro Código Civil, en los artículos 1392, promoción y evacuación de testigos. Esto lo que nos quiere decir es que implica la propuesta o admisión de la declaración de los testigos. Una vez admitida la prueba de los testigos, el juez fijará la fecha y hora para la evacuación de los testigos. Es decir, una vez que la parte presenta ante el tribunal el listado de sus testigos, debe hacerlo con identificación de su domicilio y de todos los datos necesarios para que el tribunal pueda admitir esa prueba. La carga de la prueba, esto lo que nos quiere decir es que las partes tienen la carga de presentar los testigos en la hora y fecha señalada por el tribunal a los fines de que estos den su testimonio con respecto a lo que se está ventilando ante ese tribunal. Lapso procesal para promover la prueba testimonial. Esta se puede promover en un lapso de 15 días dentro del término probatorio y cuando la persona no comparece algún testigo, la parte puede solicitar al juez una nueva oportunidad siempre y cuando el lapso para presentarlo no haya vencido o cuando el juez ya haya fijado que el juez le puede dar la oportunidad a la parte para que su testigo pueda venir y declarar en otra oportunidad. Igualmente, cuando hablamos de la evacuación de testigos en tribunales comisionados, esto es lo que nos quiere decir
que se realiza cuando el testigo vive fuera de la jurisdicción en la cual se está llevando el juicio al que fue llamado ese testigo. Este podrá ser presentado ante el juez de la causa o comisionado, a cuyo efecto la parte anunciará en la promoción de testigo. Cómputo de los lapsos procesales. Estos se hacen por días calendarios consecutivos, salvo en aquellos que por su naturaleza deben computarse solo por los días en que el tribunal tenga despacho. También es importante señalar que la evacuación de los testigos debe hacerse en la sede del tribunal comisionado. Este fijará la fecha para la evacuación de ese testigo que vive en la jurisdicción del tribunal comisionado. Facultades de los jueces. Entre ellas está fijar oportunidad para la evacuación de la prueba testimonial, citar a los testigos a declarar en audiencia dentro de los 3 días luego de admitida la prueba. Igualmente tiene las facultades para comisionar otro juez para la recepción de pruebas que deben evacuarse fuera de su sede, es decir, en un tribunal comisionado, siempre calculando el término o el plazo necesario para que aquel tribunal pueda realizar todo lo concerniente a lo que le está pidiendo el juez de la causa. Este puede igualmente, tiene las facultades de ordenar una nueva prueba siempre y cuando las considere necesaria. Igualmente está facultado para valorar todas y cada una de las pruebas producidas, siempre haciéndolo o siempre realizándolo en base a la aplicación de la sana crítica y las máximas de experiencia. Cuando hablamos del interrogatorio y repregunta de testigos, podemos decir que para que ésta tenga efectividad al momento de interrogar y repreguntar a un testigo, es necesario que se sigan algunos pasos, es decir, se debe establecer la identidad del testigo, la relación en el caso con el fin de establecer la credibilidad de los hechos. Las preguntas del interrogatorio deberá hacerse mediante preguntas abiertas, evitando preguntas que puedan influir en las respuestas que da el testigo. Se debe seguir un orden cronológico y, por supuesto, asegurarse del conocimiento que tiene el testigo, es decir, cómo sabe de lo que va a testificar, qué vio, qué escuchó. Eso con respecto al interrogatorio. Cuando hablamos de la repregunta de testigo, este es un derecho que tiene la parte contraria para cuestionar y complementar el testimonio con el fin de rectificar o invalidar lo declarado con el testigo. Esto lo pueden hacer ambas partes, es decir, si mi persona promovió un testigo, la otra parte le puede repreguntar y mi persona le puede repreguntar al testigo de la otra parte. Valoración judicial de las repreguntas. En este caso, el juez valorará la credibilidad del testimonio, tomando en consideración el interrogatorio y las repreguntas según las reglas de la sana crítica. Ahora les voy a hablar sobre la tacha de testigos. La tacha de testigo es un mecanismo procesal cuyo fin es cuestionar la veracidad de un testimonio. Sin embargo, su efecto dependerá de la valoración que haga el juez de acuerdo a las reglas de la sana crítica. La tacha tiene su base legal en los artículos 499, 500 y 501 de nuestro Código de Procedimiento Civil. Oportunidad de presentar la tacha de los testigos.
Esta se puede presentar dentro de los 5 días siguientes a la admisión de la prueba, tal como lo establece el artículo 499 del Código de Procedimiento Civil. Es importante señalar que la tacha no invalida automáticamente el testimonio del testigo. Objeto de la tacha de testigo. El objeto de este es tachar al testigo en el proceso civil, es decir, cuestionar la credibilidad y veracidad con el fin de invalidar o restar fuerza probatoria al testimonio de la otra parte. Motivos de la tacha. Los motivos de la tacha pueden ser cuando la persona que va a testificar es cónyuge o pariente dentro del mismo grado de consanguinidad o afinidad de una de las partes. Tener enemistad manifiesta, tener un interés directo o indirecto en la causa que se ventila. Igualmente, tener parentesco con las partes, con alguna de las partes, dentro del grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Muchas gracias.